Pues aquí estamos lunes y me han pedido que incluso haga un poco más cortos los programas por cuestiones de programación, así que trataré lo mejor que pueda de adaptarme por necesidad, ¿verdad? Tratar de tener la mente puesta como para ir al punto, vamos a decir, y no alargarme más del tiempo de 13 minutos que me han pedido. El tema que me vino a mente en estos últimos días, que entre una cosa y otra uno se inspira o reaviva algún interés que tiene de mucho tiempo, es hablar del tema del exilio de Babilonia, de los judíos, que como he dicho puede sonar un poco extraño, pero quiero mostrarles la enorme relevancia que tiene conocer este modelo de cómo actuar en una crisis enorme, en una crisis de vida o muerte, en una crisis en donde cambia todo, en una crisis en la cual uno tiene que examinarse a sí mismo y cómo ha vivido. En el caso de Israel, se puede decir por 700 años, cómo vivieron por 700 años, vamos a decir. Ese es el tiempo sobre el cual tiene que recapacitar Israel cuando es llevada al exilio de Babilonia. ¿Qué es lo que sucede? Que el reino de Israel, los judíos, vamos a decir, los israelitas que se dividieron en dos, en un reino del norte, con la capital en Samaria, que desaparece en el año 722 antes de Cristo. Lo que queda nada más es el pequeño reino de Judá, de la tribu de donde vino Jesús, la tribu de Judá, que es donde está Jerusalén, que es donde está el templo de Yahvé, el templo del Dios verdadero. Estamos hablando de un pequeño reino, que es lo que queda de las tribus, de las 12 tribus, lo único que queda es una tribu, la de Judá, y quizá pues la tribu de Benjamín, de donde viene San Pablo, un poco de territorio adicional, pero en general es nada más Judá. Y por eso el nombre de los habitantes de Judá es judío. Y entonces de ahí viene la palabra judío, que es un poco diferente a Israel, que son 12 tribus, de las cuales 10 por lo menos, como 10 tribus desaparecieron con el reino del norte. Pero los del sur, la tribu de Judá, pensaba, con nosotros está Dios. Tenemos el gran templo de Dios, de Yahvé, construido por el rey Salomón, el hijo del gran rey David, que recibió estas grandes promesas: de tu descendencia siempre saldrá el rey, que después vendrá a ser el Mesías, Jesucristo. Si vemos, por ejemplo, la genealogía de Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, si comienza el Evangelio de Mateo, vemos que se traza la descendencia de Jesús desde Abraham hasta David, 14 generaciones, después David hasta el exilio de Babilonia. Otro hiato, vamos a decir, otro marcador del tiempo importante. Y después del exilio de Babilonia, con otras 14 generaciones, nace Jesús llamado el Cristo, dice Mateo. Entonces estamos hablando de los judíos, de la tribu de Jesús,
que en el año 887 antes de Cristo, como los años se vuelven más cortos a medida que uno se acerca a Cristo, por ejemplo, 100 años antes de Cristo es más cerca a Cristo que 500 años antes de Cristo. En el año 587, que es después del 722, cuando cayó Samaria, en ese año 587 los babilonios arrasan con todo, hasta con el templo que hizo Salomón. No hay más derrota para un pueblo que destruyan el lugar donde habita Dios. En el caso de los judíos, Yahvé había puesto su casa, la casa llamada por su nombre, que dice Jeremías, que después repetirá Jesús cuando limpia el templo, reconstruido mucho después. ¿Qué significa que echen a Dios de su casa, vamos a decir, ¿no? Quiere decir que otros dioses, gente más poderosa que ese Dios, han derrotado al pueblo de Dios y han echado a Dios de su casa y han destruido la casa de Dios. Imagínense si uno piensa así y tiene esas profundas creencias. Acuérdense que el templo no era nada más una iglesia cualquiera, era el templo con el santo de los santos, con el arca de la alianza, con los querubines, con esa capa de oro que le echaban sangre cada día de la expiación una vez al año. Entraba solo el sumo sacerdote, súper vestido, para protegerse de esa presencia divina que era como radioactiva, ¿no? Una fuerza enorme, como es la energía nuclear, pero cuidado si la tocas mal o si se desata como en Chernóbil, en Rusia, o en cualquier otro lugar donde una planta de electricidad nuclear tiene un derrame o lo que fuera, pues en Japón ha sucedido, pues eso es radioactivo, eso causa cáncer y te mueres. O si no es que explote como una bomba atómica. Entonces quiere decir que la crisis del exilio fue algo enorme. Y como yo les decía, en verdad, si leemos la narración de cómo fueron llevados al exilio, lo cual se encuentra al final del segundo libro de Reyes, lo que pasa es que hay varios exilios, varias deportaciones, no solo una. La grande es en el 587, no voy a entrar en las otras dos grandes que hay, pero básicamente lo que sucede es que se llevan a todos los líderes, al rey, para que sepan, muy interesante, un poco macabre, al rey lo arrestan, el rey Sedecías, y delante de él matan a sus hijos. Y es la última cosa que ve, porque después le sacan los ojos. Para que tengan una idea clara de lo que es una catástrofe, una calamidad en la Biblia, en el mundo antiguo de Israel. También con el sitio de la ciudad, que no permitían ni entrar ni salir, y habían hasta bloqueado el agua, si no me equivoco, en el túnel de Ezequías. Se morían de hambre y de sed y recurrieron a comerse a los niños. En la Biblia hay varios lugares donde las madres se comen a los niños en vez de morirse de hambre. Así que es una cosa increíblemente tremenda.
Y por eso yo les he dicho en esta introducción que estamos haciendo, más o menos viene siendo con este tiempo más limitado, la Biblia es una biblioteca que es un modelo de las experiencias de un pueblo muy inteligente. Los judíos siguen siendo gente muy inteligente. Yo soy amante de los judíos, lo declaro abiertamente y gracias a Dios, ¿verdad? Y es casi una garantía muchas veces de calidad. Los médicos, los abogados, Einstein, Freud, hasta Karl Marx, que en verdad ha causado quizá más daño que bien, pero en fin, el judío es dado al estudio, el judío es dado a la industria, al trabajo, a la laboriosidad, a la disciplina, a la frugalidad, al ahorrar. Y ha tenido tanto éxito que por eso muchas veces le han tenido envidia. No digo que sean perfectos, nadie es perfecto, pero son un pueblito minoritario, no han podido oprimir a nadie. Quizá ahora en Israel es diferente, porque ahora tienen el poder en Israel y no quiero entrar en política moderna de Israel, pero a través de la historia ha sido un pueblo muy pequeño y en muchos sentidos como el fermento, como la levadura, vamos a decir, de muchas cosas. Dicen que cuando echaron a los judíos de España, los reyes católicos, en 1492, perdieron a una clase de gente que eran suficientemente hábiles para cargos importantes, trabajos importantes, y no tan arrogantes como para no querer trabajar. Porque en España el hidalgo, muchos señoritos, no querían trabajar, el trabajo era para esclavos. O sea, los judíos tenían un papel importante. Y cuando los echaron de España, dicen que de ahí se vino para abajo España. Perdieron a una clase muy valiosa de gente. Esto lo vengo diciendo como introducción a los temas de lo que significa el exilio. Porque en el exilio de Babilonia tienen que repensar toda su historia, quiénes son y qué van a hacer. Y con esto yo voy a terminar a tiempo porque me gusta disciplinarme en el horario. Gracias.